Bajo sus alas seguro descanso, aunque anochece amarga el turbión. En él confío, su brazo me guarda, hijo soy de su eterna redención. Salvo en Jesús, ¿quién me podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas eterno refugio, tanto lo anhela este fiel corazón. Sin para mí no hay remedio en la tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, ¿quién me podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Bajo sus alas ser indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Fiel protección de mi fiel enemigo, paz y salud me proporcionará. Salvo en Jesús, ¿quién me podrá apartarme? Bajo sus alas mi alma estará, salva y segura por siempre. Pueden sentarse. You may be seated. Y bueno, queridos hermanos, ha llegado el momento de escuchar la palabra divina a través de nuestro hermano David. Now it's time to listen to the divine word through Brother David. Para quien el tiempo es ahora. For him is the time. Amen. Good morning, brother, and happy Sabbath. Buenos días, queridos hermanos, y feliz sábado. I thank the Lord for allowing me the privilege to be here, Le doy gracias a Dios para darme el privilegio de estar aquí, to be able to be useful to Him. para poder ser de uso para Él. We opened this morning by reading Psalms 85. Abrimos esta mañana estudiando Salmos 85, And we read verses 4 through 7. los cuales leímos los versículos del 4 al 7. And I usually repeat the opening verses again Y usualmente repito el abrir estos versículos de nuevo for those that are listening online can know our opening text. para que aquellos que tengan en su mente los textos que estamos leyendo. Los que están en línea. Los que están aquí. En línea. Oh, para aquellos que están en línea. But I'd like to just focus especially on verse 6. Pero me gustaría enfocarme especialmente en el versículo 6. Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Amen. Amén. What is the church's greatest need? ¿Cuál es la más mayor necesidad de las iglesias? What do you think we need as a church? ¿Qué es lo que ustedes creen que se necesita en la iglesia? Do we need more members? ¿Necesitamos más miembros? More missionary work? ¿Más misioneros? Do we need a better building, a newer building? ¿Mejor edificio o más nuevo? Maybe a better location? ¿O tal vez alguna localidad mejor? Do we need a better heater, perhaps? ¿O tal vez un mejor heater? What the church's greatest need is La mayor necesidad de la iglesia viene siendo
what we just read in Psalms, lo que leímos hace unos segundos en Salmos, and what I would like to read in more detail with you this afternoon y el cual también me gustaría que podamos leerlo en mayor detalle esta tarde, is a spiritual revival. y es un reavivamiento espiritual. A revival, brethren. Un reavivamiento, hermanos. We need to awaken from our spiritual sleep. Debemos de despertar de nuestro sueño espiritual. And what we might read, what we'll read later today, it indicates that God calls for a spiritual revival and a spiritual reformation in His people. Y lo que leímos anteriormente es la necesidad de un reavivamiento espiritual And a spiritual reformation. y también una reforma espiritual. A revival and reformation Un reavivamiento y una reforma must take place debe de tomarse under the administration of the Holy Spirit. bajo la administración del Espíritu Santo. Now let's not get confused. A revival and a reformation are two different things. No nos confundamos, un reavivamiento y una reforma son dos cosas diferentes. And let me read a little paragraph about this. Y me gustaría leer un parágrafo en referencia a esto. It says, revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of the mind and heart, a resurrection from spiritual death. Reformation will not bring forth good fruit of righteousness unless it is connected with the revival of the Spirit. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una aceleración de las facultades de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma no producirá buenos frutos de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del espíritu. Amen. Many times in our spiritual lives, Muchas veces en nuestra vida espiritual we come to church venimos a la iglesia and we either read in those scriptures ya sea que leamos en las escrituras or we see others o miramos a otros behave in a certain way, que se comportan de alguna manera maybe eating a certain way, o tal vez también comiendo de alguna manera, speaking a certain way, hablando de alguna manera maybe even dressing a certain way. o vistiéndose de una manera en particular. And we want to fit in, so we try to copy and do the same. Y nosotros muchas veces tratamos de formar parte de ese grupo o a veces copiamos esas costumbres. And this is natural. We see this in teenagers in school, kids in school. Y esto es algo natural en el ser humano, ya que podemos ver esto que también sucede en la escuela con los niños. We want to fit in, so we do as others do. Tratamos de podernos conllevar con los demás o tratamos de hacer las cosas que los demás hacen. We try to make changes in our lives so that we can look more, Christian-like or Christ-like. Y como cristianos tratamos de hacer cambios en nuestra vida para poder tratar de enseñar que somos mejores cristianos. But many times we do this Pero muchas veces hacemos esto without actually having a spiritual awakening, a spiritual revival first. sin verdaderamente hacerlo con un reavivamiento espiritual o con una verdadera necesidad de hacerlo. Any revival or reformation must take place under the direction of the Holy Spirit. Cada reavivamiento o reforma debe de ser hecho a través del Espíritu de Dios. We cannot do any changes unless the Holy Spirit is leading us to do them. No podemos hacer ningún cambio espiritual a menos que el Santo Espíritu esté con nosotros. Rather, let me say, we can't make any permanent changes without the guidance of the Holy Spirit. O en otras palabras, quiero hacerlo decir de esta otra manera. No podemos hacer ningún cambio espiritual a menos que sea a través del Espíritu Santo. o el A Espíritu de permanent Dios. change, yeah. En un movimiento permanente. Many times we make changes, but they don't last Muchas veces hacemos cambios, pero no duran. because it's not really directed by the Holy Spirit. Because it's not directed by the Holy Spirit. Porque en ocasiones no está dirigido por el Espíritu Santo. It is directed by our own spirit, by our own Está desires. dirigido por nuestro propio espíritu, por nuestro propio deseo. But it is absolutely necessary that we have a spiritual revival.
pero es verdaderamente necesario que nosotros tengamos un reavivamiento espiritual. Let me read from Selected Messages, Me gustaría leer de mensajes selectos, page 122 in English. página 141 en español, It says the following. y dice lo siguiente: A revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. To seek this should be our first work. There must be an earnest effort to obtain the blessing of God, not because God is not willing to bestow His blessing upon us, but because we are unprepared to receive it. Our Heavenly Father is more willing to give His Holy Spirit to them that ask Him than our earthly parents to give good gifts to their children. But it is our work by confession, by humiliation, repentance, and earnest prayer to fulfill the conditions upon which God has promised to grant us His blessing. A revival needed be expected only in an answer to prayer. La mayor y más urgente necesidad es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debería ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlos. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación y el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Amen. Amén. What does it say here? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? I think it's pretty clear. Creo que está bastante claro. The greatest need that we have, brethren, La mayor necesidad que nosotros tenemos, hermanos, and the most urgent need y la mayor urgencia is a revival of true godliness. es un reavivamiento a través de Dios. We can only do this, though, Y solamente podemos lograr esto through the work of the Holy Spirit in us. a través de que el Santo Espíritu esté haciéndolo en nosotros. And the work of the Holy Spirit in us Y el trabajo del Espíritu Santo en nosotros has a process. tiene un proceso. And these steps Y estos pasos are confession, vienen siendo la confesión, humility, humildad, repentance, arrepentimiento and earnest prayer. y una oración constante. These are not works that we do ourselves. Esto These are not works that we do ourselves. no son cosas que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. God, through His Holy Spirit, gives us the ability to do these. Dios, a través de su Santo Espíritu, nos da la habilidad de poder lograrlo. The only thing that we could bring to God is our effort. Lo único que nosotros verdaderamente podemos traer hacia Dios es nuestro esfuerzo, Through submission to His will. a través de la submisión de su deseo. So there are 4 steps in our spiritual revival, brethren. Así es de que, viéndolo así, hay 4 pasos para nuestro reavivamiento espiritual. Confession. Primero viene siendo la confesión. Let's go to Psalms chapter 32, Vamos a Salmos capítulo 32, verse 5. versículo 5. And we'll read it. Y lo vamos a leer. It says, Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. Now we also see in Proverbs 28:13. Y también vamos a verlo en el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13. And it says, He that covereth his sins shall not prosper,
But whosoever confesseth and forsaketh them shall have mercy. 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amen. Amén. True confession means we're not trying to hide anything. We're being transparent. Una verdadera confesión hacia Dios es no esconder nada, sino verdaderamente confesar. Yeah, that's it. Transparente. Debe de ser una confesión transparente. Not that God doesn't already know everything, No es que Dios no sepa ya tus pecados and that you have to tell him so that he knows, y que uno tenga que decírselos porque Él no lo sepa, but we must acknowledge our sins before him. pero lo que sucede es que nosotros debemos de reconocer nuestros pecados delante de Él. And when we make these confessions, we must be specific. Y cuando nosotros hacemos esta confesión debemos de ser específicos. Not just, God, you know what I did. I'm sorry. No es que lleguemos ante Dios y le dedicamos a Dios, ¿sabes una cosa, Señor? Tú sabes lo que hice, perdóname. We must ask for forgiveness specifically for what we did. Debemos de específicamente pedirle perdón por lo que hacemos o hemos hecho. Everyone around us may not know what we've done. Tal vez alrededor nuestro las personas no saben lo que nosotros hicimos. And unless we sinned against them, they don't need to know. Y entonces, a menos que nosotros pequemos en contra de ellos, pues obviamente no lo van a saber. If we sinned against somebody, we must confess specifically to them what Y we si did. por alguna ocasión hemos pecado o transgredido en contra de alguien, obviamente tenemos que hablar con ese alguien. And not hold anything back, reveal all the truth to them. Y no solamente hacer una media confesión, sino que debemos de hacerlo en forma completa. Even if it's something they didn't know you had done. Y aun cuando ellos ni siquiera lo han sabido, We must confess wholeheartedly and say the truth. debemos de hacerlo con un corazón abierto y tenemos que decir la verdad. This takes courage, brethren. Y esto, queridos hermanos, toma valor. And it's not something that we can naturally do. Y es algo que normalmente no es algo que hagamos naturalmente. That is why we will know when it is done completely transparently that it is guided by the Holy Spirit. Pero cuando lo venimos a hacer completamente transparente, entonces es cuando sabemos que entonces estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. And not just simply to placate our own hearts. Y no solamente que tengamos cuidado en nuestro propio corazón. Placate, like to ease our own hearts. Y no solamente para que podamos confortar nuestro propio corazón. In order to do confession properly, brethren, Para vida de poder hacer una confesión apropiadamente, queridos hermanos, that's guided by the Holy Spirit, tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. it takes humility as well. Solamente It takes humility. Solamente se necesita que verdaderamente tengamos humildad. And that is the second step Y ahora pasemos al paso número 2. in our spiritual revival is humility or humiliation. En nuestra vida espiritual, donde tiene que haber humildad o humillación. Humiliation is a negative word in our world. Humillación es una palabra negativa en nuestro entendimiento. Nobody wants to be humiliated. Nadie de nosotros queremos ser humillados. But if we do it ourselves, we are becoming humble. Pero si nosotros venimos a hacernoslo a nosotros mismos, entonces venimos a empezar a tener humildad. It is an act of humility, an act that actually is contrary to our natural human Porque viene desires. siendo un acto de humildad, que lo cual viene siendo algo que es contra nuestra propia naturaleza. And if we do it sincerely, Y si sobre esto lo hacemos sinceramente, not just, I presented this once before, to do like a humble brag, no solamente como pudiéramos decir que lo estamos haciendo solamente para sentirnos que verdaderamente que estamos siendo humildes, where I could tell my brother, look how humble I am. o que de esta manera nuestro hermano o hermana nos voltee y nos diga, o que nosotros queramos decirle sin palabras, mira qué humilde soy. If we do it
with a sincere heart, we know that it is guided by the Holy Spirit. Pero si sinceramente venimos a hacerlo, a humillarnos delante de nuestros hermanos o delante de Dios con un corazón sincero, entonces es que verdaderamente estamos siendo guiados por Dios. Amen. Let us read in 2 Chronicles, Vayamos a leer en Segunda de Crónicas, chapter 7, verse 14. capítulo 7, versículo 14. Let me paraphrase. 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. Segunda de Crónicas 7:14. Yeah. It says, if my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from the wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Si me humillare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amen. There's a lot of ifs there, right? Hay suficientes sís ahí, ¿no? Which means Lo cual significa that forgiveness of sin que el perdón de los pecados is conditional. es condicional. Not just because I said it, God's going to do it. No porque yo lo diga es que va a ser hecho por Dios, But his salvation is conditional. pero la salvación nuestra hacia Dios es condicional por Dios. Forgiveness is conditional. El perdón de nuestros pecados es condicional. God loves us all because he created us. Dios, no nos confundamos, queridos hermanos, Dios nos ama a todos porque somos su creación His love is unconditional. y su amor es incondicional. There's nothing that we have done in the past No hay nada que hayamos hecho en el pasado that he will deny his love towards us. que se pueda decir que Él negaría su amor hacia nosotros. But God, being a righteous God, Porque Dios, siendo un Dios de justicia, cannot forgive sins unconditionally. no podrá perdonar pecados incondicionalmente. Because then he wouldn't be just, he wouldn't be righteous. Porque entonces no vendría a ser Él un Dios justo y un Dios, I don't know, it's the same word, sorry. un Dios justo. Let's read Matthew 23, verse 12. Vayamos a Mateo 23, verse 12. 23:12. ¿Alguien podría traerme un marcador, por favor? Highlighter? Después, si quieres. Pero un marcador Highlighter. para poder marcar lo que leímos ¿Quieres te lo anteriormente. doy después? Okay, Matthew 23, verse 12. In the meantime, we'll read. Mientras tanto, vamos a Mateo 23:12. And it says in English, and whosoever shall exalt himself shall be abased, and he that humble himself shall be exalted. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ensalzado. That's pretty straightforward, right? Está bastante claro, ¿no es así? If you think yourself greater than you really are, Si usted cree que es mayor que lo que verdaderamente es, you're going to be humbled really quickly. va a ser humillado rápidamente, y But es muy cierto. if you know your true place, Pero si verdaderamente vienes a entender tu verdadera posición, you will have humility. entonces vendrás a tener humildad. And God can work in you Y Dios podrá trabajar en ti to do of his will and good pleasure. para poder hacer su voluntad con alegría. And then, in due time, in his time, he will exalt them. Y entonces en el tiempo de Él podrá ser Dios exaltado. When we can be humble before God, Si no podemos ser, if we can be, y si podemos ser
humildes delante de Él, then we can show genuine repentance. entonces, queridos hermanos, vamos a verdaderamente demostrar delante de Dios un verdadero arrepentimiento. We read in 2 Chronicles 7:14. Podemos leer entonces en 2 de Crónicas 7:14. No, there's a part that says that we must also turn from the wicked ways. Por ahí vamos a encontrar que ahí hay una parte que dice que se aleja de sus caminos perversos. This is repentance. Entonces podamos entender nosotros que esto verdaderamente significa, cuando nos apartamos de nuestros caminos pecaminosos, significa verdaderamente que existe en nosotros un verdadero arrepentimiento. Because we cannot continue the same way we were if we're asking for forgiveness. Porque entonces, si nosotros venimos a pedir perdón, no podemos entonces continuar con nuestros caminos perversos. But it is absolutely necessary, brethren, Pero absolutamente es necesario, hermanos, to lead up to this stage in our spiritual life. que podamos poder vivir, Llegar a este que podamos llegar a este estado en nuestra vida espiritual. Let's read Mark chapter 2, verse 17. Vamos a leer en el libro de Marcos capítulo 2 versículo 17. This also speaks to our humility. Esto también habla acerca de nuestra humildad. Can you admit that you're a sinner ¿Puede usted admitir que usted es verdaderamente pecador before a righteous God? delante de un Dios justo? We all say yes, right? Por lo general venimos a decir sí, ¿no? But can we admit that we sinned, if we have sinned, before our neighbor or our brother? Eso era lo que estaba pensando. Podemos delante de Dios decir que somos pecadores y estamos ofendiendo a nuestros semejantes. Podemos decir o podríamos pensar que pudiéramos decirle o pudiéramos declararnos verdaderamente pecadores, no en forma ligera, porque muchas veces decimos en forma ligera soy pecador, sino que sinceramente pudiéramos decir a nuestro vecino o a la persona que está junto al lado, soy un verdadero pecador. Es la pregunta. We can easily confess our sins to God, Fácilmente venimos a confesar nuestros pecados delante de Dios, but with great difficulty we confess our sins before our neighbor. pero con mucha dificultad vamos a confesar delante de nuestro compañero o vecino el pecado que hemos hecho. If we can admit we are sinners, Si nosotros verdaderamente admitimos que somos pecadores, not just to God but to each other, no solamente a Dios, sino en medio nuestro, then there is a promise found in Mark 2:17. entonces hay una promesa que podemos encontrar en el libro de Marcos capítulo 2 versículo 17. It says, when Jesus heard it, he said unto them, they that are whole have no need of a physician, but they that are sick. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Y oyéndolo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amen. Amén. If we can know our true condition as sinners, Si nosotros verdaderamente llegamos a reconocer nuestra verdadera condición como pecadores, then the promise of Jesus is that he came for us, for you and for me. entonces existe la promesa de nuestro Señor Jesucristo que vino verdaderamente por ti y por mí. And he called us Y nos llamó to righteousness. hacia justicia. In order to do that, we must repent and turn away from sin. Y para vida de poder lograr esto, verdaderamente tenemos que arrepentirnos y confesar. If we do this, brethren, Y si venimos a hacer esto, queridos hermanos, you will receive a gift, entonces vamos a recibir un don, the greatest gift we can receive in this earth. el mayor don que podamos recibir nosotros. Let's go into Acts chapter 2, verse 38. Y esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 32, versículo 30. No, perdón, Hechos 2, versículo 38. Yeah, Acts 2:38 says, then Peter said unto them, repent
and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins. And ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Who wants the gift of the Holy Ghost? ¿Quién quiere de vosotros el don del Espíritu Santo? Who wants to receive the Holy Spirit in their heart? ¿Quién quiere recibir el Espíritu de Dios en su corazón? So there's no longer you making all the decisions, but you're being guided to God. That's the Holy Así que en Spirit. ese momento ya no eres tú el que está haciendo las decisiones, sino Dios a través de ti. And there's another gift. Y también después de esto hay otro don más. If you truly repent, Si verdaderamente te let's arrepientes, go to Acts chapter 3, verse 19. podemos ir a Hechos 3, versículo 19. The second gift of confession, repentance is El segundo don del arrepentimiento y confesión es, Acts 3:19 says, "Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord." amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Amen. Amén. If we repent, brethren, Si nosotros nos arrepentimos and we turn away from our sin, y venimos a alejarnos del pecado, de nuestro pecado, our sins will be blotted out. nuestros pecados van a ser completamente quitados, They're going to be erased. van a ser borrados. So much so that before God, they will be as if they never existed. De tal manera, si nos arrepentimos verdaderamente, nuestros pecados van a ser borrados de tal manera delante de Dios como que si nunca hubiesen existido. Amén. I'm sure many of us want our past to be forgotten. Estoy seguro que muchos de nosotros queremos que nuestro pasado sea completamente olvidado. Maybe just the bad parts, right? Posiblemente solamente las malas partes, ¿no? But before God, Pero delante de Dios, they can be. ellos pueden ser. And you will be converted, brethren. Y podemos y vamos a ser convertidos, queridos hermanos. We will no longer be the way we used to be. Porque ya no vamos a ser de la misma manera que éramos antes. God can transform us. Dios nos puede transformar He's ready and willing to do so. y Él está deseoso de hacerlo. What are we waiting for? Amén. ¿Qué es lo que estamos entonces nosotros esperando? The last step in our spiritual revival Y el último paso en nuestro reavivamiento espiritual, according to the testimonies, is earnest prayer. de acuerdo a los testimonios, es una constante oración. Earnest prayer is Constante oración. like sincere prayer. Oh, ferviente, Yeah, according to the testimony, ferviente ok. is correct. Es una oración ferviente. So it's not just like praying for your food. Do you pray fervently when you pray for your food? No es solamente orar por vuestra comida. ¿Verdaderamente oras cuando estás pidiendo por la comida? No, I think it's maybe not, right? But if you have just been diagnosed with something terrible, a disease terrible, then that fervent prayer begins. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces cuando oramos por la comida, no estamos orando con todo ese deseo del corazón de orar por la comida. Pero si venimos a tener una enfermedad grave, entonces venimos delante de Dios a pedirle fervientemente que nos cure. We must pray as if we were in a crisis. Entonces venimos a orar como si estuviéramos en una crisis. This is how our prayer should be. Y de esta manera es como nuestra oración debe de ser. Because spiritually we're living in a time of crisis right now.
Y espiritualmente estamos viviendo en una vida de crisis en la actualidad. Because the age that we live in is one of the most easiest times to be distracted from our spiritual life. Porque en los días que estamos viviendo en la actualidad son uno de los tiempos en los cuales podemos ser distraídos fácilmente. One of them is this right here. Uno de ellos es nuestro teléfono. How many of us use this phone, our phones, in the service right now? ¿Cuántos de nosotros usamos nuestro teléfono en el servicio en la actualidad? Now, you could be maybe sending a message, Happy Sabbath, to somebody, okay? Tal vez posiblemente sea para enviar una feliz sábado como mensaje, But many times when one of us is speaking here up front, pero muchas veces cuando alguno de nosotros podemos estar aquí al frente, we think, oh, that's Brother David's message. podemos decir, oh, esto es el mensaje del hermano David, Or Brother Thomas or Brother Antonio's message. o tal vez del hermano Antonio o del hermano Tomás, But we forget, pero olvidamos. whenever we ask who's preaching the Sabbath, Cuando alguien pregunta quién está predicando este sábado, the answer is la respuesta es God. Dios. It is not our message. No es nuestro mensaje. Now, if you were going to a meeting that you were going to be hearing directly from God, Si nosotros llegásemos a ir a una reunión de la cual vamos a estar directamente escuchando de Dios, would you allow yourself to be distracted by this or anything else? pudiéramos entonces decir que tenemos la oportunidad de seguir siendo distraídos por un celular. When we go before an earthly judge, Cuando vamos directamente delante de un juez de esta tierra, are we allowed to take our cell phones in? se nos permite tener los celulares dentro. And it's been a while since I've been to court, but that's not the case. That's not allowed. Desde hace mucho tiempo, yo tengo mucho tiempo que no he ido a corte, pero tengo entendido que no se permiten los celulares en corte. Now consider this, brethren. Ahora consideremos esto, hermanos. When you make time in your busy life to pray to God, Cuando tomas tiempo en tu vida ocupada para poder orarle a Dios, don't allow yourself to be distracted. no permitas ser distraído. Take that time as the most important time of your day. Considera que el tiempo en el cual estás orando a Dios es el tiempo más importante de tu vida en ese día. Take it seriously. Tómalo seriamente. God is always there. You can pray at any time of the day. Dios siempre está ahí. Puedes orarle a Él en cualquier momento del día. And yes, we should pray for food. We should pray in services openly. Y sí, oramos por la comida, oramos por los servicios, oramos abiertamente, Because we're thankful to God for all those things. porque obviamente estamos agradecidos con Dios. But when you take your time Pero cuando vienes a tomarte el tiempo to have your own personal secret prayer together with God, para que así vengas a tomar tu propio tiempo para orarle a Dios en forma secreta entre tú y Dios, make it count. Make it worth your time. hazlo de tal manera de que verdaderamente cuente. Make it earnest or fervent. Hazlo de tal manera, hazlo en forma sincera, en forma Ferviente. íntegra, ferviente. If you have not prayed like that, if you haven't prayed like that, Si no has orado de tal manera, then your prayers are not really being led by the Holy Spirit. entonces ten la seguridad de que tu oración no ha sido guiada directamente por el Espíritu Because Santo. remember, the Holy Spirit guides our prayers. Porque recuerda, el Espíritu Santo guía nuestras oraciones. Because in and of ourselves, we really don't even know what to say or how to pray. Porque verdaderamente dentro de nosotros mismos, nosotros no sabemos verdaderamente cómo orar. But the Holy Spirit can work in you and teach you. Pero cuando tu sinceridad es grande, entonces el Espíritu Santo te puede enseñar y te puede guiar. And then we will pray earnestly. Entonces vamos a orar fervientemente. And Matthew 21, verse 22 says, En Mateo 21, versículo 22 dice lo siguiente.
And all things, whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive. 21-22. Dice, permítame. En todas las cosas, cualquier cosa. Sí, está difícil traducir. Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto es... No, 22, perdón. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amen. Amén. Everything that you prayed before, do you really believe it? En todas las veces que has orado anteriormente, ¿verdaderamente lo has creído? Have we prayed without ceasing? ¿Hemos entonces orado sin cesar? Or do we begin and then we become easily tired or distracted? Porque en ocasiones empezamos a orar y venimos a ser fácilmente por el enemigo distraídos en la oración. We cannot expect a revival, brethren, No podemos esperar un reavivamiento, hermanos, which, remember, it says that it is the most urgent need of all of us. lo cual recordemos nuevamente que es una de nuestras mayores urgencias, So we cannot experience this revival that is so urgently needed by us porque no verdaderamente podemos experimentar este reavivamiento, lo cual es muy necesario en nosotros, if we have not experienced true confession, si humility, verdaderamente repentance, no hemos experimentado una verdadera confesión, una verdadera humildad y un verdadero arrepentimiento. and prayed earnestly in the Holy Spirit. Y entonces podemos orar fervientemente con el Espíritu Santo. So how does this happen? Así es de que cómo esto viene a suceder. I'm going to have to speed this up a little bit. Okay. So we must have an active or proactive spiritual life. Así de que entonces verdaderamente necesitamos tener una vida proactiva We need to put into en practice nuestra vida espiritual y debemos de poner en práctica whatever we learn, cualquier cosa, todo lo que hayamos aprendido, whenever you have learned it. aun cuando lo hayamos aprendido. So if you learn something as a child or as an adult, Si put it es into que lo practice. aprendimos cuando éramos niños o jóvenes o adultos, debemos de ponerlo en práctica. Now recently we read in the Sabbath school lesson about the story of Gideon, right? Y recientemente hemos leído nosotros en la escuela sabática acerca de la historia de Gedeón. And about how he, guided by God, Cómo es que fue guiado por Dios, he led 300 soldiers against, I think it was 135,000 soldiers. el cual fue guiado por Dios en una batalla con sus 300 soldados en contra de 120,000. I'm going to read another story, very similar. Me gustaría también leerles otra historia, la cual es parecida. We're going to go to the book of Samuel. I forgot to write down this. Yendo al libro de Samuel, capítulo 13, versículos del 5 a 6. I think it's 13. It's 1 Samuel. It must be. Primera de Samuel 13, versículos del 5 al 6. 1 Samuel chapter 13, verse 5 and 6 to begin with. Here it says, the Philistines gathered themselves together to fight with Israel, 30,000 chariots and 6,000 horsemen, and people as the sand which is on the seashore in multitude. And they came up and pitched in Michmash, eastward from Ben-Aven. When the men of Israel saw that they were in a strait, for the people were distressed, then the people did hid themselves in caves, and in thickets, and in rocks, and in high places, and in pits. Primero de Samuel 13, 5 y 6. Entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo tan numeroso como la arena que está a la orilla de la mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Betavén. Mas los hombres de Israel, viéndose puestos en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondió el pueblo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Amen.
So the Philistines came to fight against the Israelites. Así de que leemos aquí que los filisteos vinieron a pelear contra los israelitas. And there were so many Philistines, Y eran tantos los filisteos the soldiers were like sand. You couldn't even count them. que los soldados venían siendo como arena, no se podían contar. And what did the Israelites do? ¿Y qué fue lo que hicieron los israelitas? Did they go fight? ¿Fueron a pelear? No. No, They went to go hide themselves in caves se fueron a esconder en cuevas because they were afraid. porque tenían temor. They knew of God. Sabían de Dios They're the Israelites. They're the people of God. porque ellos eran israelitas, eran el pueblo de Dios, But they didn't put into practice what they preached. pero no pusieron en práctica lo que enseñaban. How was God going to help them? Did they ask God for help? ¿Cómo es entonces que Dios les puede ayudar? ¿Acaso en algún momento pidieron ayuda de They Dios? were so afraid they didn't even come to God for help. Estaban tan temerosos que ni siquiera vinieron a Dios a pedirle ayuda. They just went to go hide. Ellos solamente pensaron en huir y esconderse. Now let us go fast forward to 1 Samuel chapter 14, the next chapter over. Ahora vamos entonces al libro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 14, And we find that there was at least one Israelite y ahí vamos a encontrar que cuando al menos había un israelita who trusted in the Lord enough to put his faith into practice. el cual confiaba en el Señor y que no Y que puso su y fe que en práctica. puso su fe en práctica. Verse 6 through 15. 1 de Samuel 14, 6 al 15. And Jonathan said unto the young man that bare his armor, Come, let us go over unto the garrison of these uncircumcised or unbelievers. It may be that the Lord will work for us, for there is no restraint to the Lord to save by many or by few. And his armor bearer said unto him, Do all that is in thine heart, turn thee, behold, I am with thee according to thine heart. And then said Jonathan, Behold, we will pass over unto these men, and we will discover ourselves unto them. If they say unto us, Tarry until we come to you, then we will stand still in our place, and we will not go up to them. But if they say thus, Come up unto us, and we will go up, for the Lord hath delivered them into our hand. And this shall be a sign unto us. We'll stop at 10 for now. Go ahead, 5 to 10. Dijo pues Jonatán a su criado que le traía las armas: Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá Jehová haga algo por nosotros, que no es difícil a Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: Haz todo lo que tú tienes en tu corazón. Ve, he aquí yo estoy contigo a tu voluntad. Y Jonatán dijo: He aquí nosotros pasaremos a estos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeran así, subir a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Amen. So we get the idea here that Jonathan had enough faith to go before these, this multitude of soldiers, Así de que venimos nosotros a entender la idea de que Jonatán estaba aquí delante de esta grande multitud de filisteos, because he trusted more in God than in the Philistines' army. y fue hacia ellos porque confió más en Dios. He said, the Lord can save by many or by few. Porque él mismo lo dijo: el Señor va a salvar con muchos o con pocos. He knew the history of the Israelites. Él conocía la historia de Israel. I'm sure he knew the story of Gideon. Estoy seguro que él ya sabía de la historia de Gedeón. So he goes up with his armor bearer. The armor bearer also had enough faith to trust in God and in Jonathan. Y él vino saliendo solamente con su paje, porque su paje también tenía suficiente fe en Dios. So they go up Y así que subieron. and they said, depending on the response of the Philistines, this will be a sign that God's going to deliver them. Y dijo: depende de la reacción de los filisteos, esta va a ser la señal que Dios nos da.
So to make this shorter, what do you think happened? Y para hacerlo corto, ¿qué creen ustedes que sucedió? We see that they climbed up, and the Philistines asked them to come up. Y ellos llegaron a subir entonces, y entonces los filisteos les llamaron que vinieran hacia ellos. And that was a sign that God would deliver them. Y esta era la señal en la cual Dios le iba a entregar a Samuel, a Jonatán, perdón, a los filisteos. So after that sign was given, Y después de que esta señal fue dada, there was still a chance that Jonathan and his armor bearer might have run away. había todavía una posibilidad de que Jonatán y su paje corrieran, But they didn't. pero no lo hicieron. They climbed up on their hands and feet. Ellos se mantuvieron delante de los... On their hands and feet, they just climbed up. ellos... Se subieron en las manos, ¿Dónde está? escalaron en las. They climbed up on his hands and upon his feet. Entonces dice que ellos escalaron con sus manos y sus pies. And so now we have Jonathan and his armor bearer before the Philistines. Y entonces podemos encontrar aquí a Jonatán y a su paje delante de los filisteos. And it says that on their first contact, they began to fight, right? Y se dice que en el primer contacto de pleito que tuvieron, They were fighting back to back. estaban peleando espalda a espalda. And it says, the verse says, at first slaughter, Y en el versículo dice que los primeros, en el versículo 14 dice, and that first slaughter la was primera Jonathan, matanza, and Jonathan and his armor bearer made was about 20 men. había como 20 hombres. Within, as it were, a half an acre of land which a yoke of oxen might plow. Como una media yugada de tierra, aquí dice. So they began to fight against the Philistines, and they're dropping like 20 at a time, 20 soldiers at a time. Así de que empezaron a pelear contra los filisteos y cayeron como 20 delante de ellos. And then immediately after that, Y después inmediatamente there was an earthquake, vino un terremoto. and there was a great trembling, it says. Y hubo, como dice aquí, un terremoto, un temblor. And there was so much confusion Y hubo tanta confusión that the Philistines started to fight against each other as well. que los filisteos empezaron a pelear unos contra los otros. And this all started Y todo empezó because one Israelite had enough faith in God. porque solamente un israelita tuvo la suficiente fe en Dios. Let's read verse 23. Y leamos entonces el versículo 23. So the Lord saved Israel that day, and the battle passed over unto Bethaven. Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó el alcance hasta Betavén. Amen. Amén. God saved Israel Dios salvó a Israel again and again. una vez y otra vez más. How many times do we have to read that God saved his people until we could trust him? ¿Cuántas veces necesitamos leer en la Biblia cómo Dios salvaba a su pueblo para que nosotros podamos a confiar plenamente en Él? We cannot sit back at home No podemos sentarnos en casa and wait for the Lord to save us. y esperar que el Señor nos salve. We must go out and do his will. Necesitamos nosotros salir y hacer su voluntad, Even if we're afraid, aun cuando tengamos temor. we must leave the cave that we're hiding in. Debemos de dejar las cuevas donde nos estamos ocultando And we must have an active spiritual life. y debemos de tener una vida activa espiritualmente. By doing this, Haciendo esto, we demonstrate before God and before all of the world vamos a demostrar delante de Dios y delante del mundo that our faith is genuine. que nuestra fe es genuina, That our faith will not be conquered by fear. que nuestra fe no va a ser conquistada por temor. And by doing this, he will deliver us from the enemy. Y haciendo esto, Dios nos va a libertar del enemigo. He will help us to overcome this world, Él nos va a ayudar a sobrellevar este mundo, just as Jesus overcame this world. así como Jesús lo hizo. So, we are promised, brethren, Así es de que tenemos la promesa, hermanos, that if by faith we can be saved. que por fe We can be saved. podemos ser salvos.
And each and every one of us Y cada uno de nosotros must have a revival in our hearts. tenemos que tener un reavivamiento en nuestro corazón. A revival stirs our hearts, El reavivamiento mueve nuestros corazones, calling us all to be part of the body of Christ. llamándonos a nosotros a ser parte del cuerpo de Cristo, So that we can have a deep and true relationship with God. para que así podamos tener una verdadera relación profunda con Dios. Through our confession, humility, A través de nuestra confesión, nuestra humildad, repentance, and prayer, nuestro arrepentimiento y la oración. all will help to lead us to obedience to the Word of God. Todo eso nos va a ayudar a llevar verdaderamente la obediencia hacia Dios. Now, this true revival Ahora, este verdadero reavivamiento will naturally lead us naturalmente nos guiará to a reformation a una reformación, by aligning our hearts or minds para que así puedan nuestras mentes y corazones, and especially our actions, y especialmente nuestros actos, they'll become aligned with God's truth. que pueda estar alineado con la verdad de Dios. So when the revival begins, Cuando el reavivamiento entonces empieza, it is like the fuel, viene a ser como un fuel, como gasolina, como una gasolina, like sí. catalysts, right? Sí, viene a ser como un catalítico To lead us to our commitment to God's word. que nos va a llevar a comprometernos hacia Dios, Which will also allow us to have a lasting reformation. que nos ayudará a tener una reformación duradera. Because every one of us here wants to be transformed. We don't want to be the same way we were before. Así de que pienso que todos y cada uno de los que aquí presentes verdaderamente queremos tener una transformación y no continuar siendo como anteriormente éramos. But that transformation will never come if we are not awakened to our true condition. Pero nuestra verdadera transformación no va a venir si verdaderamente no despertamos y realizamos nuestra verdadera condición. We need a revival in our church, brother. Y necesitamos verdaderamente un reavivamiento en nuestra iglesia, hermanos. But that begins with a revival in our hearts. Pero esto solamente va a comenzar si existe un reavivamiento en nuestro corazón. And a revival is not the last step in our spiritual walk. Ahora, un reavivamiento no es el último paso en nuestra vida It is espiritual, only the first. es solamente el principio. Because a true revival naturally leads to a reformation. Porque un verdadero reavivamiento naturalmente lleva a una transformación. And Lord willing, next time I'm up here, we'll study the reformation part. Y primeramente Dios, la siguiente vez que yo vaya a estar aquí al frente, vamos a estudiar acerca de esa reformación, Which should be next week, actually. lo cual puede ser la próxima semana. Let us close with Isaiah chapter 57, verse 15. Cerremos con Isaías capítulo 57, versículo 15. For thus saith the high and lofty one that inhabited eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, with him also that is of a contrite and humble spirit, to revive the spirit of the humble, and to revive the heart of the contrite ones. Porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amen. Amén. The Lord is waiting to be able to revive our spirits. El Señor está esperando para que podamos reavivar nuestros espíritus, So our hearts, our minds así que nuestras mentes y corazones will all be transformed and no longer be the same as we used to. todos puedan ser transformados y no podamos vivir nuevamente como vivíamos. So let's remember, brethren, Recordemos, hermanos, this revival este reavivamiento will only come solamente viene through an answer to prayer. solamente viene como respuesta
por medio de una oración. If we are not asking for it Si no verdaderamente estamos pidiendo por ello, in sincere and earnest prayer, en una oración sincera, we will never experience revival. nunca vamos a experimentar reavivamiento. May the Lord help us to ask for a spiritual revival in our prayers. Que el Señor nos ayude para poder verdaderamente pedir por un reavivamiento en nuestras oraciones. And let us trust that He is faithful to fulfill His promise Que Él es fiel y que va a cumplir su promesa in your life and in mine. en nuestras vidas. Amen. Amén. Vamos a cerrar este maravilloso tema de este día Let us close this service of this day con el himno número 62. singing hymn number 62. Please stand. Por favor, de pie. Honramos a Dios por tu Hijo su amor, por Jesús quien libró-nos de muerte y dolor. Por tu nombre adoramos, centramos también, y ante ti nos humillamos. Aleluya, amén. Mil gracias a Dios por tu Espíritu y luz, que conducen los pasos a Cristo Jesús. Por tu nombre adoramos, te honramos también, y ante ti nos humillamos. Aleluya, amén. Por siempre jamás damos gloria a Jesús, quien tomó nuestras culpas muriendo en la cruz. Por tu nombre adoramos, adoramos, amén. Hallelujah, thine the glory, revive us again, revive us again. Fill this heart with thy love, make so be rekindled with thy sweet love. Hallelujah, thine the glory, hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory, revive us again. Amén. Amen. Vamos a posar nuestras rodillas Let us kneel down. y vamos a humillarnos delante de Dios a través de la oración de nuestro hermano David. Let us humble ourselves through prayer with Brother David. Dear loving and gracious Father, which art in heaven, we come before your presence on this wonderful Sabbath day that you have given us, with a humble heart, asking, Lord, that you save us, asking that you revive us again, so that we can be more like Jesus Christ and no longer like ourselves. Amén. Help us, Lord, to not only just have a revival, but a reformation in our lives. And that transformation be guided by your Holy Spirit and not by our own hearts and minds. Bless us, Lord, with your Holy Spirit. Give us a double portion of it, Lord, as much as you know we need, so that we can be close to Jesus Christ. And therefore, we can be close with our brethren in Christ, the body of Christ here present. Give us, Lord, all the lessons and the blessings that you know that we need. And help us to count our blessings, to remember that although we may not be where we want to be, you have given us sufficient light to know that we must change and be transformed. But help us, Lord, to do so, because we cannot do it ourselves. We are but filthy rags before your presence.
but you have promised to make us white as snow. Amén. So we ask, Lord, that you please simply fulfill your promises in our lives. And we know these promises are conditional. So we ask for your power, your strength, your wisdom in our lives, so that those promises can be fulfilled in us. Help us, Lord, to bring others to Jesus Christ, so that they may also know of your promises and hope for them, that they also will be fulfilled in them as well. Help us, Lord, to not be stingy with the light that you have given us, to not keep it for ourselves, but to spread it to everyone we come in contact with, trusting in you, Lord, and knowing that whoever comes in contact with us in life, whether it be our family or friends or strangers in the street, that you have placed them there so that we can tell them the good news. Help us, Lord, to begin with this in our homes, with our own families, and that through that practice we can implement it in our daily lives, everywhere in public, and especially here in church. Help us, Lord, to be more like Jesus, because we no longer want to remain the same way that we are. Thank you, Lord, for this great promise of revival. Thank you for awakening us and allowing us to know our true condition, that we are sinners. But Jesus has promised that he came not for the righteous, but to call all sinners to repentance. Thank you so much, Lord. Please bless everyone here present. Bless those that are listening online. And be with those that are sick, Lord. Remain with the Nelson and the Shendel family, Lord, who are still grieving the loss of our beloved sister, Sandy. Please be with all those that are suffering, that are sick, Lord. Be with Sister Ruby. Be with Sister Maura. Be with anyone else here that is not feeling great, Lord. Please allow them to trust in you, that regardless of how we might feel today, that we can remain faithful to you, Lord, by your grace and mercy. Thank you, Lord, that you have given everything. There's not anything else you could have given to be able to save us. And we thank you for that wonderful opportunity that you have given us all here present to accept Jesus Christ as our Lord and Savior, as our best friend, that we can walk with him each and every day. Thank you so much, Lord. We ask all these things in the precious name of Jesus Christ. Amen. Amén. Vamos a despedirnos de este servicio Let us be dismissed from the service, entonando el himno 279. singing hymn number 342 in English. Despídenos con los bendice, arrodillarnos de este lugar, gana las artes a reunión, en nuestras almas verdes. Amén. Queridos hermanos, después de este maravilloso mensaje Dear beloved, after this wonderful message, que nos hace o que nos llevará a recapacitar en nuestras vidas, that we will be able, that will lead us to rethink our lives, pensemos mucho en las palabras de la bendición que va a ser puesta de Dios a través de nuestro hermano David, let us think carefully on the words of the benediction of y God, meditemos en cada una de ellas, and let us meditate in each of the words, porque en ellas hay una bendición enorme. because in them there is great blessings. Entonces inclinemos nuestros rostros para recibir esa bendición. Therefore, let us bow our heads to receive that blessing. On this wise ye shall bless the children of Israel, saying unto them,
The Lord bless thee and keep thee. The Lord make his face to shine upon thee and be gracious unto thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Amén. En español. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. En una oración en vuestros asientos, en silencio, vamos a ser despedidos por nuestros diáconos. And now with the silent prayer in our seats, we will be dismissed by our deacons.